Hola, buenas, ¿qué tal? Mauricio Macri va a pedir la suspensión de Venezuela de Mercosur. Durante su primera conferencia de prensa como presidente electo de Argentina, Macri ha anunciado la que va a ser su primera gran batalla diplomática, una medida que muestra el giro que supone para Latinoamérica su victoria. Macri se estrena como el sucesor de Cristina Fernández en la próxima cumbre de Mercosur, que tendrá lugar el 21 de diciembre, y allí dijo solicitará que se aplique la cláusula democrática contra el régimen de Nicolás Maduro por los abusos en la persecución a los opositores y a la libertad de expresión. Cobertura total en NTN 24 con nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto, y nuestro enviado especial a Argentina, Juan Pablo Monsalve. Empezamos con usted, Federico. Muy buenas tardes. ¿Cómo amanece Argentina después de conocer a su próximo presidente? Hola, ¿qué tal? Jason, Eva, el gusto de saludarlos. 14 horas, 7 minutos aquí en la Argentina y obviamente se empieza a vivir de otra manera. Ya se empieza a respirar lo que va a ser el nuevo gobierno, sobre todo teniendo en cuenta de esta transición que ya se está viviendo aquí en la Argentina. Hoy muy temprano por la mañana Mauricio Macri brindó su primera conferencia de prensa ya como presidente electo. Obviamente rescatemos que va a recién asumir el próximo 10 de diciembre, pero empezó a dar lineamientos de cómo va a ser su gobierno. Habló de materia política, habló de materia de seguridad también, y habló de las preocupaciones que tienen todos los argentinos. Si bien todavía no anunció las medidas que va a tomar, esto justamente haciendo referencia de que quiere aguardar qué gobierno y qué país va a recibir el 10 de diciembre cuando haga todo el balance general. Estamos hablando en materia socioeconómica aquí en la Argentina, pero habló de un punto muy importante, obviamente que afecta a todos los latinoamericanos. Habló de los derechos humanos, habló de esta búsqueda de la libertad de los presos políticos. En el día de ayer, en un marco multitudinario, miles de personas que estaban reunidas justamente allí en el búnker de Mauricio Macri, muchos invitados, sobre todo a la hora de ya saberse los resultados que se iban acercando. Había una persona muy importante en el grupo de amigos de Mauricio Macri, que era la figura justamente de Lilian Tintori. Recordemos que Mauricio Macri dijo que lo primero que va a hacer cuando asuma el 10 de diciembre va a ser pedir a Venezuela y pedirle obviamente a todo el Mercosur, primero por un lado la expulsión, la suspensión de Venezuela, y por otro lado también pedir la liberación de todos los presos políticos. Esto lo decía en la conferencia de prensa. Escuchemos. Tras 12 años de kirchnerismo, el opositor y presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, da su apoyo a la oposición de Venezuela. Quien ha vivido en carne propia el hostigamiento a la oposición, mostró su respaldo a los considerados presos políticos de Nicolás Maduro. Minutos después de conocer los resultados que lo daban como ganador de la segunda vuelta presidencial, este abrazo con la esposa del detenido dirigente opositor venezolano Leopoldo López deja claro el giro que tendrá la política exterior de su país luego de su triunfo en las urnas. En su primera rueda de prensa como presidente electo, Macri confirmó que solicitará la salida de Venezuela de Mercosur en la próxima cumbre del bloque programada para este 21 de diciembre. Tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Macri dijo que las denuncias para aplicar la cláusula democrática contra Venezuela son contundentes. Yo creo que es evidente que corresponde que se aplique esa cláusula, porque las denuncias son claras, son contundentes, no son un invento. El testimonio de Lilian, que nos acompañó ayer nuevamente, es claro. Lo que está pasando en Venezuela no es y no tiene que ver con el compromiso democrático que hemos asumido todos los argentinos. El mandatario electo de los argentinos se refiere a la cláusula democrática del Mercosur, que señala la posibilidad de suspender del bloque a un país socio e incluso aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de romper con el orden democrático. Esta medida puede ser ejecutada siempre y cuando haya consenso entre los Estados miembros, de acuerdo con el protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático de Mercosur, firmado en 1998. Jason, Eva, a partir del día de hoy ya empieza a comenzar esta transición de la que estamos hablando justamente del gobierno argentino. Y mañana a las 19 horas va a haber un encuentro crucial. El encuentro cara a cara entre el presidente electo, estamos hablando de Mauricio Macri, y la presidenta actual de todos los argentinos, Cristina Fernández. Esto se va a dar a las 19 horas en la Quinta de Olivos y obviamente a puertas cerradas, pero todos esperarán cuál va a ser el resultado de esta primera reunión. Una reunión que Mauricio Macri, cuando contó en el día de hoy, dijo en conferencia de prensa que la presidenta lo llamó para felicitarlo. Escuchemos a Mauricio Macri.
ayer sí, la señora presidenta me llamó para felicitarme, dijo que estaba contenta, que habíamos tenido el primer balotaje de la historia de nuestro país, que había sido una jornada en paz, donde democráticamente los argentinos habían decidido este cambio y que me deseaba la mayor de las suertes, que le mandaba un cariño a mi mujer. Yo la felicité por el día de elecciones y cómo había transcurrido todo, y me pidió si mañana a las 7 de la tarde podía estar en Olivos para tener una primera conversación. Un dato importante que dijo Mauricio Macri en esta conferencia de prensa es que lo que va a buscar justamente va a ser la independencia de las instituciones, y esto tiene que ver en referencia a la justicia. Por eso en el día también, cuando ya suma, va a pedir al Congreso derogar el pacto con Irán, el acuerdo de entendimiento, este acuerdo que le permitía al gobierno argentino poder obviamente dar con los sospechados en el atentado a la AMIA, un atentado que fue en 1994 y que lamentablemente todavía no están los culpables, un atentado que terminó con la vida de 85 personas. Esto decía a respecto Mauricio Macri. Proponerle al Congreso que lo deroguemos, como también lo dijimos en la campaña, así que nada que no hayamos anunciado previamente. Creo que es algo que no ayudó justamente en esto de unir a los argentinos y mostrarnos coherentes frente al mundo, que es lo que queremos. Que el mundo también sepa que los argentinos somos previsibles en cualquier circunstancia. Lo más importante que tenía que ver y que estábamos esperando todos los argentinos, obviamente, qué va a pasar con la economía. Mauricio Macri dijo que va a esperar primero que el gobierno recibe. Tengamos en cuenta lo que está sucediendo en el Banco Central, las pocas reservas que están quedando. Otra preocupación que los argentinos es qué va a pasar con el cepo. Él dijo que lo va a liberar gradualmente, que va a haber solamente un solo tipo de cambio. Hoy en la Argentina existe, obviamente, el precio del dólar, el dólar blue y obviamente el dólar turista. Hay tres precios completamente diferentes, pero eso va a dar las indicaciones cuando ya sepa cómo está encarado en materia económica el país y qué es lo que recibe. Un dato importante, dijo que no va a haber un ministro de Economía, sí va a haber un super gabinete que va a estar integrado por 6 miembros que van a ser ministro de Producción, de Energía, de Trabajo. De esa manera se va a manejar, como así también va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas. Eso es lo que decía en el plano económico. En el plano internacional económico es lo que quiere justamente impulsar al Mercosur en afianzar estas alianzas con Europa, como también así con el Pacífico Sur. Su primer viaje va a ser a Brasil, como así también ya empieza a tener relaciones con la presidenta de Chile, estamos hablando de Bachelet. Esto en materia económica, lo que decía Mauricio Macri. Pero tenemos obviamente más información. Quien se encuentra también aquí en Buenos Aires, Juan Pablo Monsalve.